¿Qué me puede decir en primera instancia de lo que significa, que usted es un hombre de las leyes, este fallo de la Corte Suprema de Justicia? Bien, es un fallo que trata sobre la prisión preventiva de las personas que son sometidas a proceso. En este caso es la aplicación de una ley, es decir, eso es lo que hay que estudiar en el caso concreto, si esto fue una ultraactividad de la ley o una retroactividad de la aplicación de la retroactividad de la ley por ser una ley penal más benigna por aplicación del artículo 2 del Código Penal. Por supuesto que la nota lo dio, como lo estaba adelantando, de que se da este caso en un caso de una condena, de un sujeto condenado por delitos de lesa humanidad, como es el caso de Luis Muiño, en una causa Viñone, que es la causa principal. Él fue condenado en el año 2011, esta condena quedó firme en el año 2013, y allí en el 2013 se realiza el cómputo de pena y el Tribunal Oral Federal que condena y realiza el cómputo de pena le aplica la 24390, que es la ley que modificó en el año 1991 el artículo 24 del Código Penal, que establece una norma que es una norma penal sustantiva, pero digamos de procedimiento. Que eso es lo que, por eso acá en la provincia de La Rioja fui uno de los jueces que no la apliqué nunca al 2x1 en los casos de delitos comunes cuando fueron requeridos, porque al ser una norma de procedimiento la debe dictar la legislatura de la provincia y nunca el Congreso de la Nación, porque si no se están violando las facultades no delegadas de las provincias. Porque la prisión preventiva la dicta el juez del caso, ¿me entiende? Y el juez del caso es el que está en el procedimiento. La prisión preventiva, por ejemplo, en La Rioja se dicta juntamente con el auto de procesamiento, el juez de instrucción. En este caso son delitos de lesa humanidad de competencia federal, es perfectamente aplicable porque el Congreso de la Nación es competente para dictar ese tipo de leyes, lo que hace al Código de Procedimiento Penal de la Nación, que rige para toda la competencia federal a nivel país. Sí. Entonces, le aplicaron esa ley del 2x1 y la Fiscalía va en casación a la Cámara Nacional de Casación Penal, a donde hace lugar a los agravios expresados por la Fiscalía y revoca la decisión del Tribunal Oral Federal. Contra ese fallo, la defensa de Muiño recurre a la Corte por un recurso extraordinario federal y bueno, y tenemos el fallo de la Corte, en la cual nos sorprendió a todos los argentinos. Doctor, acá marcaría una jurisprudencia y de esta manera se podrían ver beneficiados otros genocidas. Es que ese es el problema, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el órgano máximo de interpretación constitucional y de las leyes de nuestro país. Por lo tanto, hay como una obligación moral de jurisprudencia de que todo juez la debe aplicar en el caso concreto cuando ya la Corte se expidió. Pero ahora tenemos un caso muy reciente, porque esto fue hace 6 días lo de la Corte aproximadamente, pero en el día de ayer creo que sucedió un caso Lazo en el Tribunal Oral Federal de San Juan, a donde se requirió la aplicación de la 24390, hubo una oposición de la Fiscalía y el Tribunal Oral Federal de San Juan declaró inconstitucional la 24390 y le denegó el beneficio de excarcelarlo a la persona por la aplicación del 2x1. Corríjame 2 cosas, doctor. En primera instancia, esta ley surgió en el año 1994. 91, cuando las cárceles estaban abarrotadas, y es por esto que surgió. ¿Es así esto? Bueno, hay un problema en nuestro país que no viene de ahora, viene de todo el tiempo y sigue ahora, que se legisla de forma coyuntural. Cada vez que pasa algo salen corriendo a sacar una ley teniendo tantas leyes que no se aplican o no se obedecen. Fíjense ahora, sale el homicidio en Entre Ríos de esta chica por un abusador que fue que salió de prisión por los beneficios de la 24660, que es la libertad condicional o salidas transitorias.
y corrieron inmediatamente a derogar los artículos 17 de la 24660 como para que en ese tipo de delitos no tengan salidas transitorias en los delitos graves y en los delitos de abuso sexual. Eso es legislar de forma coyuntural porque a nuestro país le hace falta legislar una renovación de emergencia, legislativa. Ser, ¿no? Una legislación de emergencia para tapar, claro, van tapando las lagunas, pozos, van tapando pozos. Ya hay códigos de procedimiento en proyecto en el Congreso de la Nación hace varios años trabajados que no se trabajan adentro del Congreso. Y igual que el Código de Procedimiento Penal Federal, que es adversarial, está corriendo la misma suerte. Doctor, para apelar esta medida, ¿es necesario que aquellas personas afectadas o supuestamente afectadas recurran a algún tribunal en el país o tienen que dirigirse directamente a la Corte Interamericana de Derechos, tengo entendido? Bien, esto es lo que puede tener una salida. Hay ya un llamado de la OEA, de la Organización Americana de Estados Americanos, de Derechos Humanos, en la cual se le está requiriendo a la Corte Suprema de Justicia del país que se ajuste a la normativa internacional respecto de los delitos de lesa humanidad. Nosotros estamos suscriptos, por supuesto, y tienen jerarquía constitucional por el 75, inciso 22, los pactos internacionales. Claro. Y al estar nosotros rubricando y tener jerarquía constitucional el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos, nosotros tenemos como tribunal internacional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, que allí no se va como recurso, allí se va denunciando el pacto por la anticonvencionalidad de las normas o de los fallos de la Corte, ¿me entiendes? De esa forma se va allí. Creo que ya hay presentaciones ante la Corte, creo que hay 3 presentaciones ante la Corte Internacional de Estado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claramente usted no hay está... 3 presentaciones ya respecto del 2 por 1. Bien. Claramente usted no está a favor de lo que dictaminó la Corte Suprema. Nunca estuve a favor del 2 por 1. Ni para los delitos comunes, para los delitos comunes, menos de que sea un combo de promo para delincuentes de lesa humanidad. Porque en ese sentido, ¿cuál es el beneficio que le estamos dando a la víctima? A la víctima no se le hace promoción en el dolor. A la víctima no se le disminuye en el dolor. A estas personas que no tuvieron piedad porque son delitos, por eso la imprescriptibilidad. Allí en el año 2015... una ley que no me recuerdo, pero es 27.000 y algo la ley, es nueva la ley del país, a donde declara que para los delitos de lesa humanidad no se puede indultar ni tampoco conmutar penas. El indulto y la conmutación de penas son facultades constitucionales de los presidentes y gobernadores. Entonces está prohibido ahora por ley la conmutación. Ahora, si está prohibido lo más grande, ¿verdad? 27.156. Exacto. Esa es la ley. 27.156. Esa ley prohíbe el indulto y la conmutación de pena en delitos de lesa humanidad. Y fíjense ustedes, la ley 24390 del año 1991, en su inciso 7º, prohibía la aplicación de la norma para los delitos de tráfico de estupefacientes, que luego hay un fallo de la Corte que lo equipara y dice que no puede haber una distinción. Pero si el voto de estos jueces en su expresión dicen de que si es que no puede haber una ley distinta y que la ley tiene un carácter general y tiene que ser para todos, pero el legislador en esa época todavía, acuérdense que no habían sido declarados imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Los fallos de la Corte de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y la declaración de inconstitucionalidad de la ley de punto final y obediencia de vida son posteriores a la sanción de la ley. Por lo tanto, no le puedo estar pidiendo yo al mensaje del legislador que me saque de la ley y que me exima de la ley a los delitos de lesa humanidad, ¿me entiendes? Todavía estábamos con el miedo ese que nos estaban apuntando con un fusil a la cabeza. Agrupaciones sociales y también la cartera de Derechos Humanos hacen hincapié a que el país con este fallo retrocedió. ¿Usted cree lo mismo? ¿Cree que la Argentina retrocedió con este fallo?
Hay una cuestión que nosotros decimos los jueces que debemos evitar en las víctimas, la estigmatización o la revictimización. Yo creo que con esto le estamos a la sociedad en general y a la comunidad internacional respecto de los delitos de lesa humanidad, es como el que estamos escarbando en la herida nuevamente y volviendo, retrotrayéndonos a la década esa oscura de la década del 70, a donde hemos sufrido el terrorismo de Estado, que era un plan sistemático de exterminio de personas. Sí, eso es muy grave. Doctor, ¿está de acuerdo entonces con que se le efectúe el juicio político a los integrantes de la Suprema Corte? El tema del juicio político es una herramienta para, en el caso de que se hayan cometido delitos o no se hayan expresado o ajustado a derecho, pero eso debe ser analizado por la Comisión de Juicio Político del Congreso de la Nación, o sea, aceptarla a la presentación del juicio político, si es que se le va a dar lugar, y de ahí pasar a otra comisión de acusación. Es todo un trámite que hay que ver si es que eso va a tener andamiaje. Por supuesto que no lo considero, si bien moralmente puede ser de que se le endilgue esto a los integrantes de la Corte, pero jurídicamente han dado sus fundamentos. Por supuesto, que dan sus fundamentos. Si ustedes leen el fallo, cualquiera puede decir, bueno, sí, estoy de acuerdo, fundaron. Pero también están los fundamentos del doctor Lorenzetti y del doctor Maqueda, en donde hablan prácticamente lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Y los delitos de lesa humanidad no pueden indultarse ni tampoco conmutarse la pena, no podemos ir a que se le disminuya la pena a la mitad. Y fíjense ustedes lo que está pasando. Casi todos los condenados por delitos de lesa humanidad están en la casa de ellos. Claro, sí. Y ellos no los tuvieron a los presos, claro. A los presos por los cuales, o a los desaparecidos, no los tuvieron en sus casas, casualmente, estuvieron desaparecidos. Nadie sabía dónde estaban, ni qué era lo que sufrían. ¿Me entienden? O sea, están pasando muchas cosas que yo creo que son casos muy excepcionales para que las personas cumplan la prisión domiciliaria. Y en este tipo de casos, en los delitos de crímenes de guerra, nunca los han mandado a la casa los criminales de guerra. Están en lugares especiales. Lo último, que tengan un buen fundamento, ¿no quiere decir que estén ajustados a derecho o pueden ser, digamos, jurídicamente irreprochables? Sí, yo creo que lo que se debe analizar en el fallo de la Corte, si se lo analizara políticamente, porque ahora jurídicamente sí lo analizamos, pero sería, en el caso de Luis Muiña, que es un delito anterior, que se cometió anterior a la vigencia de la ley 24390, fue del año 1976, la ley es del año 1991, se la derogó en el año 2004, él, creo yo, que ingresa a detenido después del 2004, es decir, que no estaba vigente la ley. Para que haya una sucesión de leyes, como lo dice en el voto el doctor Lorenzetti, y no hay una ley posterior que lo beneficie, porque él no estaba detenido. Estamos hablando de la prisión preventiva, no de que el hecho se cometió. La ley se debe aplicar para aquellas personas que han cometido un hecho y están en prisión preventiva durante la vigencia de la ley, o que lo beneficie la ley posteriormente. No es el caso de La ley Muiña. no estaba vigente. Claro. La ley 25430 la derogó en el año 2004. O sea que esa ley ya no estaba vigente. Es decir, que la prisión preventiva de él la sufrió sin la vigencia de la ley. O sea, eso yo creo que es lo que más se debe observar en ese lugar, que no hay una aplicación de una ley más benigna. Creo que eso es lo que hay que analizarlo. Si no tengo yo los datos de cuándo fue detenida esta persona, Luis Muiña, sí creo que cuando se hace el cómputo de pena tenía 6 años de prisión. 6 años de prisión. Es decir, si sacamos la cuenta de que fue condenado en el año 2011, debe haber estado detenido después del 2005, o en el 2005. Hacía 6 años y la ley fue derogada en el 2004. O sea, no tiene aplicación la ley 24390. Como no es la ley más benigna. Claro, hay ultraactividad de la ley, no retroactividad de la ley. Claro. Bueno. O sea, estamos peor todavía. Doctor, la última de mi parte. Han sido 2 los jueces
de alguna manera impulsado por parte del gobierno de Mauricio Macri. De hecho, en algún momento, luego de haber asumido el actual presidente, se había intentado por decreto que formen parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y aquí nuevamente se pone en tela de juicio tal vez la independencia en cada uno de los poderes, pero que justamente dos jueces impulsados por el propio gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri hayan votado a favor. ¿Tiene alguna consecuencia o relación política que de alguna manera nos haga descifrar cuál es la política en derechos humanos que impulsa o lleva adelante un Estado, un gobierno? Bien, yo creo que es muy difícil de inmiscuir políticamente en estas situaciones y no me atrevería yo a hacer un análisis político de la cuestión porque en la situación que estoy no estaría en condiciones de hacerlo. Pero salió el secretario de Derechos Humanos a defender el fallo, pero salió el ministro de Justicia, Garabano, a decir que no estaba de acuerdo con el 2x1 y ahora se están expidiendo muchas personas que son del mismo gobierno de Macri que están hablando mal del fallo concretamente y mal de la Corte en este aspecto. O sea que es muy difícil y más como lo estaba diciendo fuera de cámara, en un año político. El presidente no creo que le vaya en este justo año político de dicte un fallo de que lo esté perjudicando a él. O sea, no sé hasta dónde le están respondiendo políticamente. Lecturas también. No sé hasta dónde le responde políticamente. Ese análisis es muy correcto, digamos, no va a ser tan obvio el presidente, ¿no? Si responde, digamos, a la lógica que muchos hacen este análisis, ¿no? Bueno, pero hay dos jueces que responden directamente a Macri. Si fuese así, ¿el presidente mandaría a votar algo que lo perjudica en un año electoral? Está muy bueno. Que eso es lo difícil de comprender. No creo que haya habido un mandato del presidente en un año electoral porque es como ser una cuestión que es como un boomerang para la presidencia. Totalmente. Yo creo en el poder y creo en la independencia de los poderes, que ese es el deber ser de la independencia del Poder Judicial y creo que eso es lo que nos debemos todos los argentinos y queremos para que se reafirmen las estructuras democráticas. Lo primero que debe haber es independencia en el Poder Judicial y creo yo que fue una interpretación de ley porque también la doctora Hayton de Nolasco que ha adherido al voto y lo hace con la trascendencia o trayectoria que tiene la doctora Hayton de Nolasco, que es una cuestión de interpretación garantista de las leyes, que uno la conoce, que viene en ese carril. Por eso digo que puede de que haya sido una cuestión que no creo que haya habido que se haya inmiscuido el poder político para este caso. Lo que sí hay que tener cuidado porque ese es un caso de un sujeto de menor cuantía dentro de los condenados por delitos de lesa humanidad. Ahora, ¿qué es lo que se viene? Ahora están los más grandes que están condenados, que van a venir por más. Doctor Gamal Chamía, un placer tenerlo acá, muchas gracias por haber estado. No, muchísimas gracias a ustedes y fue también un placer para mí estar con ustedes y tener esta charla.